Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, Bueno, buenas noches, donde se encuentren. Soy la profesora Marcela Madrid del Centro Educativo Marce International y hoy tengo el honor de que nos acompañe la profesora Betty Farini Betski y les voy a decir quién es ella y qué es lo que vamos a hacer. Antes de decir quién es ella, vamos a hablar sobre un interesante artículo y su investigación que ha hecho sobre las lenguas de herencias. Y las lenguas de herencia nos incumbe mucho a nosotros, a todos los que somos profesores y los que somos profesores y a todos los que somos padres de familia que tenemos hijos viviendo en el extranjero, ya sea que los dos seamos extranjeros o que la pareja, en el caso de nosotros, que vimos la pareja, uno de ellos sea japonés y uno de los padres, ¿no? Y el otro hispanohablante en este caso, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, lenguas de herencia es para incumbre a todo, pero hoy específicamente vamos a hablar de quién es ella, se las quiero presentar, y primero le quiero pedir muchísimas gracias por venir, por hacer el esfuerzo de venir aquí a la escuela, a esta escuela. Es un honor tenerte y después de ver todo lo que has hecho, tu currículum y de leer uno de tus interesantes artículos, pues me he emocionado mucho, por eso me animé a pedirte que sí te podía hacer esta entrevista y creo que va a ser de mucho beneficio para los que son padres de familia interesados en temas del bilingüismo, para quienes son profesores también, ¿no? Entonces, pues tengo unas preguntas para ver y bueno, otra vez muchísimas gracias por haber venido. Los esfuerzos de todos los padres y de los profesores que estamos trabajando con niños desde muy temprana edad empiezan con eso y bueno, tú también creo que lo mencionas, si no me equivoco, en tu artículo, que el empezar desde temprano hay una gran diferencia en los resultados, ¿no? Y bueno, también yo lo veo en clases, ¿no? Empezar desde temprana edad por muchas razones también está también la cuestión fonética, pero el acercamiento a la cultura, ¿no? Que es tan importante y bueno, ya mejor nos centramos porque hay tanto que hablar de este tema. Si nos centramos en su artículo, tengo unas preguntas para Betty, tengo unas preguntas para ti después de leer su artículo. El artículo, antes que nada, no he hecho el nombre, se llama Hablantes de herencia en la educación universitaria en Japón, perspectivas para una sociedad inclusiva. Entonces, está escrito, el abstracto está en español, pero está escrito en inglés. Y bueno, yo creo que la primera pregunta antes de ¿cuándo lo escribiste? Lo escribiste para Elia, Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada. Sí, entonces yo creo que yo creo que la primera pregunta y después la siguiente, que si nos puedes hablar, ¿qué es lo que te inspiró para hacer la investigación y escribir el artículo? Por favor. bueno, Marcela, primero que nada quería agradecerte Muchas por gracias. la invitación. Para mí realmente es un honor poder estar aquí en tu escuela, siempre la quise conocer y bueno, muchas gracias por la oportunidad Con mucho gusto. y bueno, pues muy contenta de estar aquí. Gracias. Sobre la pregunta, el artículo en realidad fue una ponencia y a partir de la ponencia se escribió el artículo que fue publicado a principios, no, a finales del año pasado. Sí. Eh, Realmente desde hace mucho tiempo, cuando trabajaba con los indígenas con el grupo PEMON en Venezuela, yo me dedicaba a dar clases de español en un colegio en Caracas. Y cuando les hablé a los estudiantes que quería enseñarles sobre la cultura PEMON, la primera reacción de ellos fue: ¡ay, no, qué fastidio, profesora, sobre los indios, no queremos aprender nada! Entonces les dije que iban a ser solamente 4 clases y los puse primero a investigar, hicimos toda una cartelera antes de hablar mucho y como yo estaba haciendo trabajo de campo en aquel momento, tenía cosas culturales interesantes para ellos, ¿no? Como eventos mágicos, cosas que uno decía para protegerse si iba a la ciudad. Y empezamos a hablar y empezamos a escuchar música de ellos también. Ellos vieron el paisaje donde ellos vivían, ¿no? Los estudiantes, donde vivían los indígenas común. Y bueno, llegó el día que terminamos la clase y los alumnos se quedaron sorprendidos.
Y dijeron, no, ¿cómo que ya se acabó? Cuéntenos más, queremos saber mucho más. Y luego un alumno me dijo que después de mis clases supo que su papá trabajaba con este grupo y le pidió que por favor quería ir con él al trabajo para conocerlos. Y me llevó un día con su cuento, con su historia, que los pudo saludar en lengua pemón. Oh, qué bonito. Entonces estaba muy emocionado. Entonces, a partir de esa experiencia, siempre pensé que probablemente muchos de los problemas que, por los que pasan los grupos indígenas o las minorías lingüísticas es por falta de concienciación a nivel de la educación en la sociedad mayoritaria. Sí. No creo que realmente haya prejuicios o discriminación, especialmente en los niños. Siento que si lo hacen es algo aprendido, algo que han escuchado, pero si dentro de la educación se incluye una buena información que les interese, que les llegue, entonces la historia cambiaría para todos. Sí. Entonces ese es el origen de este interés mío, de la concienciación o concientización de la sociedad mayoritaria respecto a los grupos indígenas y otros tipos de minorías, que a veces no son minorías, a veces son mayorías, pero están como relegados un poco socialmente. Entonces es lo que somos nosotros aquí en Japón, ¿no? La lengua, el español viene siendo una lengua minoritaria, ¿no? Exactamente. Entonces, y en el caso de los Ainu también, de Ryukyu, y cómo han ido perdiendo su lengua, ¿no? Su lengua, sí. Pues todos los esfuerzos, cuando vemos, no todos los esfuerzos, yo una de las razones por que he continuado muchos años es porque sé que nosotros somos una comunidad. Aquí se hace cuando vienen los padres y los niños, que se conozcan entre ellos, es un punto de encuentro, ¿no? También, aparte de las clases y sobre todo que hablamos que el español, pues aquí es una lengua minoritaria, pero ya mejor entramos a lo tuyo y la pregunta era la número 1, ¿qué te inspiró a hacer esa investigación? O sea, sobre los hablantes de herencias en la educación universitaria en Japón y escribir este artículo. Bueno, mi fuerte inspiración es la historia que conté antes sobre mi experiencia a nivel de colegio y pensé qué sucedería si hacemos una experiencia similar a nivel universitario. Y siempre pensando que los esfuerzos no deben ser aislados. Los esfuerzos deben ser en conjunto, porque normalmente el grupo minoritario, el grupo afectado, hace esfuerzos, hace muchas cosas. A veces los gobiernos los apoyan, pero los apoyan de una manera que es como aislada, no es integral de la sociedad. Los apoyan como individualmente y los esfuerzos que hacen muchas personas tampoco están conectados entre sí. Entonces realmente no llega tan lejos como uno esperaría que llegara, se queda siempre como corto, como en un círculo. Entonces, en 2019 se creó la clase de español para hablantes de herencia en la Universidad de Kanda y era muy interesante, pero también era un movimiento que pensé que habría que apoyarlo, no solamente darles la oportunidad a los hablantes de herencia de estudiar sobre su propia cultura, ¿verdad? Sobre su identidad integral, por ejemplo, japonesa, no sé, mexicana, o japonesa puertorriqueña, o como fuera, sino de ser apoyados por una instrucción, por una concientización del resto de la comunidad de estudiantes que no eran o no son hablantes de herencia. Y de ahí surgió la idea de crear una clase que hablara sobre las lenguas de herencia en Japón para estudiantes que no tuvieran raíces de herencia, pero luego se integraron también alumnos de herencia a esa clase y se completó mucho mejor la idea de la enseñanza integral y que apoyara a esta otra clase que era para los
hablantes de español de herencia. Oh, claro que sí. Y sobre todo porque como vamos creando conciencia, ¿no? A través de todo eso, los que no son también ven y porque pues cuando están en la universidad los alumnos, eso es un paso en su proceso o en su vivir, ¿no? Ya después van a integrarse a la sociedad, a trabajar y algún día a lo mejor llegan a ser padres de familia o si no, tener niños cerca de ellos por sus parientes y a lo mejor se van a encontrar con una situación parecida. Entonces, uno va, es lo que hacemos todos los educadores, uno va poniendo como si el granito de arena para que la gente acepte más la diversidad, yo creo, ¿no? Exactamente. También. Y otra cosa muy importante es que estos chicos universitarios son la generación de relevo. Entonces, si ellos ya tienen una conciencia crítica sobre esto, lo han discutido bastante en clase y tienen una opinión informada, entonces, quién sabe, ellos van a ser, como dices, educadores, pero también pueden ser los futuros creadores de las leyes educativas que realmente necesitamos y que hagan un cambio, que hagan una huella en la sociedad japonesa para todos. Sí. Y sobre todo yo creo que a nivel universitario, ¿no? Pues cuando a través de toda la vida escolar que tiene el ser humano, ¿no? Es cuando bachillerato, universidades, cuando más conciencia van adquiriendo y bueno, sobre todo que están a un punto, como he dicho, ¿no? De entrar a lo que es realmente lo que es el trabajo y la vida en sí. Bueno, la otra pregunta es, ¿nos puedes hablar de la pérdida de lenguaje e identidad en chicos y chicas cuyo el español es en lengua de herencia? Aquí en Japón. Aquí en Japón, sí. Es un tema muy complicado porque son muchos casos diferentes, ¿no? Entonces, hay ciertos niveles en los que yo no diría que hay una pérdida lingüística. Porque, a ver, tenemos varios grupos. Tenemos los que tienen la herencia, pero no lo hablan por diversos motivos. Pueden ser familiares, los padres no tienen tiempo porque están ocupados, o porque deciden simplemente que no quieren que aprendan español porque ya no sirve, viven en Japón. Hay muchas decisiones familiares, ¿no? Pero dentro de casa se vive la experiencia un poco intercultural y ellos sienten que tienen esa relación. Entonces, ellos serían un poco como los chicos de herencia sin la herencia lingüística, por ejemplo. Hay otros que lo hablan en casa y solamente conocen el vocabulario de los contextos relacionados con el hogar. No pueden defenderse en otros ámbitos, ¿no? Pero a un nivel bastante básico y a veces bastante mezclado con el japonés. Luego hay otros niveles donde los estudiantes hablan muy buen español. Entonces, ellos en realidad no tienen una pérdida, sino que habría que apoyarlos para mejorar, ampliar, completar su español. Ahora, si tenemos un chico o una chica que, por ejemplo, vivió 9 años en un país hispano y después se viene para Japón y toda la educación es en japonés, bueno, yo no hablaría tanto de una pérdida lingüística, sino una especie de estancamiento del idioma que había nuevamente que desarrollar. Y el asunto de la identidad lo veo como algo integral, porque la identidad de ellos es híbrida, ¿no? No es que no tienen que elegir entre una identidad japonesa o una identidad hispana del país hispano del que vengan, y tampoco deben confundir identidad con nacionalidad, ¿no? Simplemente es importante que ellos puedan descubrir la cultura de sus padres, esa a la que ellos están cercanos, y luego puedan simplemente ver qué les gusta, qué no les gusta, y bueno, con el tiempo decidir si todo eso va a formar parte de su identidad, o dicen, no, que va, yo soy japonés, yo no me identifico con nada de eso. Pues hay muchísimas opciones, ¿no? Entonces esa es quizá una de las cosas más difíciles e importantes de la clase de español para hablantes de herencia. Muy bien, muchas gracias, Betty. Pues ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Nos puedes describir el término una nación, un idioma? Y es que lo mencionas en el resumen de tu artículo. Y es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Nos podrías explicar algo, por favor, de eso? Sí. Bueno, brevemente, para no extendernos mucho aquí, una nación, un idioma,
es una estrategia política que el resultado final es la asimilación de todos los grupos lingüísticos y culturales minoritarios, ¿no? En algún momento de la época del romanticismo, siglo XIX, en Europa se dio este movimiento pues, nacionalista, donde se quería unificar los países para también hacerlos más fuertes. Entonces, Japón también mira eso en la época de la restauración de Meiji, en esa época, y bueno, sucede lo mismo, ¿no? El japonés es el idioma de Japón y pues los Ainu tienen que dejar de hablar la lengua Ainu, eran castigados y tenían que adoptar la lengua japonesa y pasó lo mismo en Okinawa. Y bueno, como resultado las políticas educativas pues tampoco consideraban, ¿no? La educación de otras lenguas, porque pues la lengua de Japón es el japonés. Sí, y entonces eso ha afectado en el proceso de pérdida lingüística de muchos grupos. De muchos grupos, sí. Realmente se tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿no? De todos los padres y profesores para continuar, ¿no? Y lo digo siempre porque incluso hay muchos talleres, que es muy importante que continúen, escuelas, academias, donde se da el español, y yo insisto mucho, nosotros también ofrecemos cursos de formación aquí, y tratamos de darles también después a la misma gente que estudia con nosotros, de darles empleo aquí. Incluso ahora están 2 profesores y pronto esperamos a 2 más. Y lo que se trata es que crear, o sea, que nos vayamos educando en cómo es el español, cómo se enseña el español en Japón, o qué metodología puede servir, o qué metodologías, y qué tipo de material, pero también con esa conciencia de que hagamos, que no nada más se quede Japón como una nación, un idioma, realmente, porque no lo es, ¿no? No lo es, sí. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Nos puedes hablar de la clase a nivel universal inspirada en el modelo de aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras que has creado en la Universidad de Kanda? Sí, está inspirado en el modelo AICLE, como bien explicaste ahora, y la idea es que los estudiantes puedan crear una conciencia crítica en español. No es una clase de lengua concretamente, pero es una clase donde ellos aprenden contenido y utilizan la lengua esta lengua extranjera como medio de comunicación dentro del aula. Entonces aprenden las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces ellos aprenden a explicar en español esos pensamientos sobre un tema específico, pero de manera crítica. Es tan importante, ¿no? Realmente, porque pues las clases se vuelven muchas veces sobre todo cuando ya son de nivel más avanzado, ¿verdad? En clases de sociología, de filosofía, de antropología, no nada más de español, ¿no? Y sobre todo clases que importante, ¿no? Que sea una clase también para enseñar a pensar, a ver qué es lo que está sucediendo y cómo ellos podrían contribuir en el futuro a que las cosas sean de diferente manera, ¿no? Exactamente. Sí. Además, algo interesante es que antes la clase era solo para los chicos que no tenían herencia, pero en algún momento entraron los chicos que tienen español como lengua de herencia o alguna otra herencia. Entonces, enseñar estos 2 grupos en la misma clase es muy complejo porque unos dominan mucho, son muy fluidos al hablar en general, y los otros no, pero saben más detalles de la gramática. Entonces, es una buena manera de que estos 2 grupos se puedan complementar y apoyarse los unos a los otros sin sentir que uno es menos que el otro. Sí. Entonces, es una buena manera de poder tener hablantes de herencia y hablantes de no herencia en la misma clase. En la misma clase. Genial. Quizás ideal, ¿verdad? Y sobre eso sí, porque pues que sea un aprendizaje cooperativo también, y que porque yo creo que todo lo que sucede en el aula, todos los profesores lo sabemos, ¿no? Lo que sucede en el aula es como lo que sucede en la familia. Siempre yo vengo de una familia muy numerosa y eso me sirvió mucho para salir. Siempre he pensado que eso y las diferentes personalidades, los diferentes gustos de cada hermano
me sirve mucho para como sí entender la sociedad. Y yo creo que cuando lo que hacemos en el aula también es como un ejemplo, ¿no? De que qué va a suceder después. Y esto, pues, por ejemplo, el que cooperen y que se ayuden es algo que siempre necesitamos al trabajar, por ejemplo, en equipo, al hacer cualquier iniciativa que requiera que haya cooperación. Es un pequeño simulacro. Sí. Al final de lo que debería ser la sociedad, ¿no? La sociedad. Todos juntos luchando por las mejoras de la sociedad común que tienen, porque tanto los de herencia como los de no herencia pertenecen a la sociedad japonesa. Y que les digan a los que son de herencia que no son japoneses o que no pertenecen, no lo entienden. Porque ellos son de acá, se han criado acá, muchos de ellos. Entonces es una bonita manera, un bonito simulacro, un pequeño de esa sociedad ideal. Sí, ¿verdad? Que uno quisiera. Sí, tienes muchas razones. Qué bonito lo pones, es un simulacro de lo que uno quisiera, ¿no? Sí. Y bueno, la última pregunta para las personas interesadas en leer tu artículo, ¿dónde lo pueden encontrar? Bien, el artículo se puede encontrar en internet. Esta es la publicación en físico, pero creo que no se consigue. Nos mandan a nosotros una, ¿de acuerdo? Pero pueden poner esta información en la internet y aparecerá directamente la página. Creo que muy bien. Les va a mostrar. Sí, les voy a mostrar ahora. Lo buscamos, aquí está. Ahí está. Sí, entonces lo que hicimos es, en la búsqueda le pusimos el nombre de Bari Farina, Elia y Hablantes de Herencia. El título del artículo, Hablantes de Herencia en la Educación Universitaria en Japón, Perspectivas para una Sociedad Inclusiva. Entonces, inmediatamente nos salió. Entonces, pueden entrar, aquí es de la revista de la UNED de España, pueden entrar, ahí está, y aquí viene el nombre de Betty, y entran y se puede descargar, entonces, y es gratuito, ¿no? Aquí está. Entonces, está el resumen aquí, pues, en el resumen en español, pero el artículo está escrito en inglés. El artículo está escrito en inglés. Entonces, para gente interesada, padres de familia, profesores que quieran leer ya y irlo viendo con mayor detenimiento, ¿verdad? Los invitamos, pues muchísimas gracias por aceptar venir hasta aquí para empezar. No, con mucho gusto, es extraordinaria tu aportación nos haces pensar a los profesores mucho. Sabiendo que alguien está encargándose de esto, porque nosotros siempre, yo creo que un profesor se forma, yo cuando enseño a profesores, que es lo que les digo, son básicamente tres cosas muy importantes, ¿no? Una, la formación, la otra, la experiencia que te va dando nada más trabajando, ¿no? Y lo otro también, el acceso a información. ¿Sabes? Tu artículo, le damos gracias al profesor José, porque llegó, mira Marcela, ese es un artículo que te puede interesar, así llegó, ¿no? Y bueno, qué bien, y ya que lo leí, es que, no, y las voy a poner en contacto, y bueno, también muchísimas gracias al profesor José, aquí, sí, tan amable, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora voy a presentar el perfil de la maestra, aquí lo tienen para que lo puedan ver. Entonces, Betty Farina es profesora de español como lengua extranjera y para hablantes de herencia en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, en Chiba, Japón. Ha enseñado español como lengua extranjera desde 1994. Es doctoranda de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de Madrid, España, para especializarse en la enseñanza del español como lengua heredada. Es egresada de la carrera de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, donde investigó el estado del bilingüismo del grupo indígena Pemón. Recibió la beca Monbukagakusho del Ministerio de Educación de Japón y se graduó de Magíster en Educación en la Universidad de Kioto, donde investigó sobre los movimientos para revitalizar la lengua y cultura ainu, que es interesantísimo esto, ¿no? Porque siempre pensamos, sí, nosotros tenemos a Japón como si es nada más es una sola nación o una sola, pero en realidad, o sea, una sola lengua, ¿no? Pero bueno,
Obtuvo un máster de enseñanza del español como segunda lengua por la universidad, por la UNED. Entre sus logros está la creación de un programa piloto de Kokusaerika Kyoik, educación para el entendimiento internacional para escuelas primarias públicas de la ciudad de Mitaka, Tokio, que enseñó durante 2 años. Creó y coordinó académicamente el Diplomado de Enseñanza del Español como Segunda Lengua de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Se encuentra desarrollando el sílabus para la clase de español para hablantes de herencia a nivel universitario que enseña desde 2019 en la Universidad de Kanda. Sus temas de interés son las lenguas en contacto, lenguas de herencia, educación multicultural, recuperación de lenguas indígenas, concienciación lingüística y cultural de la sociedad mayoritaria. Y bueno, muchas cosas más. Esto está en realidad resumido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Nos despedimos y que esto sirva para pensar, para todos nosotros, ¿no? De cómo podemos hacer un mundo mejor, un mundo donde que sea realmente una sociedad inclusiva. Sí, que estos son todos los pequeños y los grandes esfuerzos que se están haciendo a nivel universitario, a nivel escuelas pequeñas como Marsa International. Todavía organizaciones mucho más pequeñas como talleres que están organizando a lo largo de todo Japón, de gente que está ahí, que ha estado muchos años, y eso es muy admirable. No es nada fácil estar enseñando, ustedes saben, los profesores, y tampoco los padres saben también. Esto lleva mucho tiempo, pero les damos un regalazo a la sociedad del futuro cuando preparamos a estudiantes de la mejor manera posible, ¿no? Ya sea desde niños y después que lleguen a las universidades y que también, depende de que también aprendan, ¿no? A pensar. También depende mucho del nivel, porque aquí tenemos que cuando ya van los chicos, no, ya que empiezan, no sé, del 5.º año para adelante, si continúan el español, por supuesto que van avanzando. Y se puede hacer mucho con ellos. También se les puede enseñar a pensar, a reflexionar, a ver que ellos pueden ser portadores de no solo la lengua, sino de un cambio en el futuro, ¿no? Entonces, pues nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido, Mary, y que es maravilloso su trabajo. Felicitaciones y que sigas adelante dándonos, y bueno, a ver si en otra ocasión tenemos la oportunidad de tenerte. Sí. Encantada. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Adiós, hasta luego a todos. Gracias por ver este video y que esperamos que les sirvan, que enriquezca su camino de ser bilingües o de ser de sus hijos o sus profesores bilingües y biculturales, sobre todo, ¿no? Y de trabajar por una identidad sana de todos nosotros, que es muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Terminamos aquí. Gracias.